¿Estamos? Avísanos. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan todos? Gracias por estar ahí acompañándonos, a Anita y a mí, a Corazón y Pincel. Bueno, muy contento de estar nuevamente. Y hoy estamos cumpliendo el programa número 10. ¡Wow! Llegamos al programa número 10. Así que felicitaciones, Anita, por tu... Felicitaciones, Marcelo, Gracias, y a gracias. todos nuestros seguidores y nuestros oyentes que siempre están allí atentos a recibir todo este conocimiento que es para ustedes. Estaba esperando tus felicitaciones. Gracias. Bueno, pues como le digo, ¿no? Muy contento de estar en este nuevo programa, en nuestro programa número 10, donde seguimos, como decimos siempre, aprendiendo, porque acá se trata de aprender, ¿no? Y bueno, el domingo pasado fue para todos los argentinos y para parte del mundo fue el Día del Padre. Así que bueno, saludo a todos los padres que festejaron en su día. Yo hoy en honor a mi padre que hace ya un par de años desencarnó, estoy con la boina de él, con la boina del viejo, que bueno, en honor a él hoy sentía hacer el programa con esta boina. Y bueno, el, el martes pasado tuvimos un programa muy bonito, ¿no? Donde hablamos de los mensajeros de Dios. Esos mensajeros de Dios que son esas personas como nosotros que bajan a transmitir un mensaje, que son esas personas como esos diferentes mensajeros que en profecías durante muchos años han bajado a la tierra a brindarnos mensajes de luz, mensajes de amor, de esperanza, mostrándonos un camino que hay una luz al final de ese camino, ¿no? Como se dice siempre. Y bueno, hablamos de esos mensajeros que bajándolo a estos tiempos y a estas última recta final, somos cada uno los que nos disponemos de corazón a salir a hablar de la verdad, de la luz, del Padre, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trató el programa pasado. Y hoy se va a llamar el programa de hoy El Dios en tu corazón. El Dios en tu corazón, que es el mismo que está en el corazón de Anita, en el mío, en el tuyo, en el de José, y en el de todo lo que nos están mirando, y todo lo que de a poquito vamos aprendiendo de toda esta verdad que nos hará libre, como dijo Jesús. Agradecerle a José y a Radio 33 TV por este nuevo programa, por estar acá brindándonos la posibilidad de seguir transmitiendo este mensaje de corazón para ustedes. Así que bueno, Anita. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta nueva transmisión, en nuestro programa número 10, como decía Marcelo. Y bueno, vamos a conversar un poquito hoy sobre el Dios que está en nuestros corazones, en el corazón de toda la humanidad. Bienvenidos. Bienvenidos. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Aquí, perdón Marcelo, mi cablecito. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, como les decía, hoy nuestro programa se llama El Dios en tu corazón. Y bueno, vamos a ver hoy, vamos a estar hoy tocando varios párrafos de este libro de Mi Eterno Corazón que ya les habíamos contado de él, de que tiene un conocimiento muy hermoso sobre nuestro corazón, que nuestro corazón es más que ese músculo que está ahí latiendo en nuestro pecho, es más que ese músculo, ese órgano que anima nuestro cuerpo físico. Hay mucho más, hay toda una información y un tesoro hermoso, un misterio. Habita un ser en nosotros y ese es el que vamos a conversar un poquito hoy. Entonces les voy a leer un pequeño parrafito de la página 27. Dice, en tanto y si palpando vuestros corazones, desecháis al Dios de la rebelión, el que fue arrojado a la tierra y sus elegidos fueron arrojados con él. Entonces aquí como nos enseña que nosotros tenemos a Dios más cerquita de lo que siempre hemos pensado,
porque siempre nos mencionaban de Dios y íbamos a buscar afuera o mirábamos hacia arriba, hacia el cielo, hacia afuera de la tierra, hacia el espacio, pero resulta de que Dios está mucho más cerca de nosotros, está solo a distancia de una mirada hacia nosotros, con que nos demos un abrazo a nosotros mismos, con que abracemos a la otra persona que podamos tener cerca. Ahí está Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo nos dice, nos enseña de que si tan solo viéramos y nos diéramos cuenta de ese Dios que está en nuestro corazón, podríamos desechar toda esa maldad, podríamos romper todos esos lazos a los que siempre nos ha mantenido atados, los que nos ha tenido encarcelados, para que nosotros como humanidad, como esas semillas de luz, como mencionábamos hace unos programas atrás, no germinemos, no nos levantemos como esos hombres mutantes por excelencia, que no nos levantemos como esos Cristos. En algún momento conversábamos cómo nació el Cristo, cómo entonces el Cristo es el Dios producido por sí mismo del vástago. Cuando Él lo sintió, cuando Él lo reconoció, entonces nació el Cristo en su corazón. Y es así mismo como tenemos que hacer nosotros. Que ese Cristo nazca de nuestro corazón, porque ahí está esa luz en nuestro ser, en nuestro interior. Porque cuando nosotros nacimos, cuando el Padre nos creó, nos dio toda su fuerza y toda su identidad, toda su fortaleza, toda su luz, nos lo dejó grabado en nosotros. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta también en este otro parrafito del libro, donde Jesús nos decía cuando Él caminaba aquí con nosotros? Él nos decía: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que Lucifer, que no las puede arrebatar de la mano de mi Padre que les dio mi corazón. Entonces aquí también cómo nos enseña que nuestro Padre nos dio el mismo corazón del Cristo, nos lo puso en nuestro corazón. Entonces una muestra más de que en nosotros habita el Cristo. Solo es que nosotros lo empecemos a buscar, porque si nosotros no anhelamos, no quisiéramos encontrar esa luz que hay en nuestro corazón por desconocimiento o porque sencillamente no nos interesa, pues esa luz se va a cortar de nosotros y nos vamos a morir en el espíritu. Pero hoy nosotros aquí estamos reconociendo con todo esto que les hemos compartido a lo largo de este tiempo que hemos estado aquí conversando con todos ustedes, compartiéndoles cómo el Cristo mismo está guardado en nuestro corazón, habita en nuestro corazón, en ese nido de luz que es nuestro corazón, que es nuestro ser. Entonces, ¿cómo nos dice Él de que Él nos conoce, de que somos de Él y que nada de lo que la rebelión, esa fuerza oscura, por más que lo intente, no va a poder arrebatarnos de su mano? Pero tenemos nosotros que buscarlo al Padre, porque fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios, nosotros mismos fuimos los que nos separamos del Padre. Entonces nosotros tenemos que reanudar esa búsqueda, tenemos que volver a rescatar esa conexión con nuestro Padre, y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Aprender a ser de Dios es eso, como nos dice Parravicini, porque y lo seremos, y seremos dioses, como lo decía también en la psicografía. Marcelo. Sí, ¿no? Y ahí cuando vos hablabas hoy, Pablo de Tarso es quien dice cómo sufro con dolores de parto, ¿no? Sí. Hasta que el Cristo sea gestado en vosotros. Es decir, es justamente lo que hablaba Anita recién. Ese trabajo interno es ese parto, ese sufrimiento, dolor de parto, hasta que nosotros gestemos el Cristo por dentro, hasta que nosotros nos saquemos de ese falso Dios que nos impusieron
y solamente dejemos el verdadero, el Cristo, en nuestro corazón, ¿no? Entonces ese trabajo. Y como decía Anita recién, me acordé de un video que había visto cuando Anita habla de que nosotros tenemos que buscar al Padre, ¿no? Hay un video que un día lo vamos a traer, lo vamos a poner, es un video muy lindo, de una persona religiosa que estaba cortándose el pelo en una barbería. Y entonces él le habla algo de Dios al peluquero, al barbero, y el barbero dice, no, yo no creo en Dios, porque si Dios existiría, no existirían las guerras, no morirían los chicos, y empieza a decir un montón de cosas que este mundo sufre, que son reales, ¿no? Y entonces esa persona le iba a contestar y medio como que se quedó ahí y dijo, nada, mejor no le conteste, y se fue. Bueno, lo saludó todo, le pagó todo y se fue. Cuando sale esta persona de la peluquería, en la puerta, hacia un costado, veo un muchacho, un flaco, tipo hipón, por así decir, hippie, pelo largo, desprolijo, con barba. Entonces el muchacho del cura lo ve y dice, y al rato se muestra la otra escena, que tocan el timbre, vuelve a entrar esta persona con este muchacho a la peluquería. Entonces le dice al barbero, yo digo que los barberos no existen. Entonces el barbero lo mira y dice, ¿cómo que no existe? ¿Y yo qué soy? Entonces el hombre dice, bueno, pero si los barberos existieran, no existirían gente con el pelo tan desprolijo y la barba tan desprolija y tan... Dice, no, los barberos existen, lo que pasa es que este muchacho no viene al barbero. Ajá, ahí está la cuestión. El Padre existe. ¿Nosotros vamos al Padre realmente? ¿O estamos de brazos cruzados esperando que venga como un Salvador? Esa es la cuestión. El Padre está y estuvo y estará siempre en nuestro corazón. Ahora, nosotros, ¿dónde vamos a buscarlo? ¿A nuestro corazón o seguimos buscándolo por fuera, en los lugares equivocados? ¿No? Entonces es una linda reflexión que un día vamos a traer el videito ese porque es cortito y muy bonito. José, ¿me acompañás ahí con la imagen? Bueno, quería acompañar esta imagen con estas dos imágenes, que son dos cuadros diferentes, parte de los que les voy a leer y hablar ahora, ¿no? Dice que es también todo tomado de este libro, en el cual hoy estamos leyendo, este pan de vida que siempre traemos con nosotros. Fue arrojado a la tierra y sus elegidos fueron arrojados con él. El que Isaías en 14:12-34 relaciona perdón, con la anterior cita, llamándole lucero de la mañana, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Descubierto hoy porque el monte del testimonio es el lugar donde Moisés recibió de él las tablas recibidas de Satanás, las tablas de su ley. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las tablas de los mandamientos, ¿no? El testimonio. Entonces, ahí en esa imagen, son dos imágenes diferentes, pero sentía fusionarla para esto que vamos a hablar ahora, de lo que habla justamente este escrito, ¿no? En ese monte del testimonio es ese Dios extraterreno que se subirá a lo alto, creyéndose dueño del mundo, teniendo todo el poder del mundo para lograrlo, porque lo logró, porque lo hizo y porque fue semejante al Altísimo, y subirá a la altura del cielo, como dice, para ser semejante al Altísimo. Ahí está reconociendo que hay alguien más alto que él no es, primero y principal, ¿no? Y segundo, en esa creencia de triunfo, de subirse a lo alto, ahí bajará la espada de Miguel Arcángel y lo atravesará al medio y terminará atravesando su corazón negro y terminará con esa maldita rebelión. Que es la que hablamos el otro día, de que qué importante que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros de sacar esa rebelión que tenemos por dentro, ¿no? Parte de lo que se nos impuso en todo lo que es esa mentira del Edén y todos esos laboratorios extraterrestres donde manipularon a la humanidad, a una humanidad de luz. Entonces, y del otro lado, tenemos a Moisés levantando las tablas, los mandamientos,
¿no? Y hay una parte que Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesaria que la verdad del Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Entonces, está bien, hay unas escenas donde Moisés tenía una serpiente, un bastón y pelea contra una brujería que habían hecho, pero ustedes pónganse a pensar con más profundidad, llévenlo siempre a más profundidad. Por eso Jesús siempre hablaba en parábolas, siempre hablaba en cifrados, porque todo eso tiene como un algo guardado, por así decir, para que se pueda entender realmente con el corazón y no con la cabeza del mundo. Lo que realmente Moisés levanta y esa serpiente que realmente levanta Moisés son los mandamientos, porque levanta los mandamientos, los que manda a mentir su padre, Satanás, el diablo, la rebelión caída al planeta y que estaba en el monte de testimonio en el Sinaí, donde él desde ahí trae esos mandamientos. Entonces lo que Moisés levanta son los mandamientos de la serpiente, son lo que levanta es los mandamientos de la mentira, que hasta el día de hoy la humanidad sigue creyendo, sigue adorando, en diferentes 4.000 y pico de religiones, como quieran llamarlo, pero todo el sustento, digamos, la raíz de todas ellas es la misma, que se disfraza exteriormente de diferente, pero la raíz es lo mismo. Es como lo hablamos, ¿no? Por su fruto se conoce el árbol. Ya uno no solo conoce el árbol, sino que conoce la raíz del árbol. Y sabemos hoy por hoy que esa raíz es podrida. Entonces todo lo que salga de ese árbol y ese fruto, todo lo que salga de esa raíz podrida, será podrida. Aunque lo disfracen de muy bonito y lo pinten del verde más bonito y la manzana más brillosa, todo será podrido. Entonces, ahí, perdón, ahí en esa imagen justamente dejaba eso en claro, ¿no? Que lo que Moisés levanta son los mandamientos de la serpiente. Lo que Moisés levanta realmente es la mentira impuesta por este falso Dios. Y que la humanidad tiene que empezar hoy por hoy a darse cuenta y saber diferenciar mentira de verdad. Y la mejor forma de saber diferenciar la mentira de la verdad es educándose, informándose, con el conocimiento, ¿no? Tomando esa agua de Jesús, esa agua de conocimiento que nos lleva a romper justamente todas esas barreras y todas esas estructuras que nos pusieron, nos manipularon para mantenernos justamente dormidos, atrapados en un mundo de mentira, en un mundo donde se bebe el agua del olvido más que el agua de vida, donde enseguida te manipulan y con una cosa u otra te hacen olvidar lo que ellos quieren que vos te olvides, y así van tapando una cosa con otra, y así generación tras generación esta humanidad viene siendo manejada y atrapada y movida, ¿no? Así que también acá en este libro también dice, fue Jesús el Cristo, o el corazón, la verdad interior, que habló en él para que nosotros, y este conocimiento ha llegado a los terrestres. Por lo impartido en el Sinaí fueron las leyes del asesinato, la mentira sobre la humanidad, tal como su mismo Deuteronomio 7 certifica, cuando Jehová, tu Dios, les haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Qué Dios bueno, ¿no? Ese último, que no va a tener misericordia por su creación, porque me estás hablando que no va a tener misericordia por sus hijos, su creación. Mientras que el verdadero Padre Eterno, como nos vino enseñando en diferentes programas, Él no hace alianza con nadie, Él no tira flechas a sus aljabas, Él no elige pueblos, ¿no? Como dijimos la otra vez, el Padre no elige pueblos, el que elige pueblos y lo hace suyos, y lo hace en manos ejecutoras de su maldad, es ese justamente el que cayó en el monte del Sinaí. Que de un lado, como dijo Jesús, toda casa dividida no permanecerá, que de un lado se llama Jehová, del otro lado se llama Alá, y miles de nombres que le han puesto, pero es el mismo bicho que engaña a esta humanidad. Ani. Así es. Entonces,
en otra parte veíamos en el libro, nos muestra también, nos da una evidencia de lo que quedó escrito en el Génesis 17, 5, 10. Dios reptiliano arrojado a la tierra, que hoy es el anticristo establecido como culminación de sus tiempos. En este Génesis entonces dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y seré el Dios de ellos. Entonces, es este Dios reptiliano arrojado a la tierra, que les decía ahora. Quedó entonces registrado aquí en su libro cómo ellos sí hacen pactos, cómo ellos sí hacen una selección de personas, cómo ellos sí escogen pueblos, cómo ellos sí exigen que le adoren, que lo tengan como un Dios. Como decías ahorita, no tienen misericordia de las personas. Y al no tener misericordia por nada ni por nadie, no hay amor allí. Supuestamente, entre comillas, supuestamente de su creación son esas personas. Supuestamente. Sí, entonces allí no hay amor. Allí lo que hay es odio y una gran necesidad de poder que les adoren. Una gran necesidad de que sean ellos los únicos, de que lo vean a ellos como su Dios. Pero entonces vemos cómo el Padre Eterno nos enseña su amor, nos enseña la actitud del verdadero Dios de nosotros, del dador de la vida. Nos enseña cómo piensa nuestro Padre Creador. Y nos lo enseña en el código de la lógica, el número 4. José, allí me puedes ayudar con la imagen, por favor. Esa es. Voy a leerla de acá para más fácil. El código 4 nos habla aquí el Padre Eterno y nos dice: ley del innominado hoy, mañana y siempre. No entendáis mal mis claras palabras, ni les des otra interpretación. Os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quienes no saben nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Conoced la ley, y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Entonces aquí como es hermoso vemos cómo nuestro Padre, innominado porque el Padre Eterno no tiene nombre. En cambio, este Dios caído, que se hace pasar por Dios, sí se puso un montón de nombres que allí mismo en la Biblia ustedes lo pueden encontrar. Pero el Padre Eterno no tiene nombre. Lo llamamos Padre Eterno para nosotros como humanidad poder identificarlo, porque nosotros, bueno, así poder conocerlo, como que le damos ese nombre nosotros. Pero el Padre no tiene nombre. Como decimos siempre, ¿no? En este mundo, dioses hay muchos, pero Padre Eterno, Creador del todo, hay uno solo. Así es. Entonces, Él es la luz, Él es el todo, es el uno. Y Él nos dice su pensamiento. ¿Cómo piensa Él? Nos dice: no realizo alianzas ni contratos con nadie. ¿Cómo entonces en Génesis leímos ahora donde dice de que establecería su pacto entre Él y su pueblo? Y el Padre nos dice: no pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. No pide nada a cambio de que le adoren.
No pide nada si los hombres, por ayudar a la humanidad. No dice que no castiga a nadie porque no saben de Él. Precisamente el Padre está en nuestro corazón y todo esto nos lo muestra y nos enseña quién es Él, dónde está. Y no porque de pronto las personas no lo conozcan o no tengan este conocimiento, esta información, significa de que les va a caer un gran mal encima, una maldición, no sé, o no van a tener misericordia como hablaba ese Dios del Génesis. No, Él no es un Dios castigador. Simplemente Él está esperando con los brazos abiertos a que nosotros volvamos a Él. Él simplemente está ahí esperando pacientemente a que nosotros escuchemos todas estas verdades, todo este conocimiento que, como les hablábamos en el programa pasado de Mensajeros son de Dios, tenemos muchos hermanos en otras galaxias, en otras humanidades, que sí conocen ya al Padre Eterno, que lo tienen vivo en ellos, que no existe ningún tipo de maldad en ellos. Que no es que creen, ya lo conocen, ya lo tienen por dentro vivo. Ellos no creen, ellos lo conocen. Y ellos entonces han venido a enseñarnos de Él, a demostrarnos de que Él existe. Y nos han traído todo este conocimiento, toda esta información de la que nosotros les hemos compartido aquí a lo largo de todos estos programas. Porque es para que aprendamos a conocer cómo piensa nuestro Padre, cómo piensa nuestro Dios creador, para que conozcamos cómo es la actitud de Él hacia nosotros, su creación, que no es de daño, no es de desamor, es todo lo contrario, está lleno de amor y comprensión, y esas mismas leyes nos las dio a nosotros. Nos viene enseñando sobre las leyes de la vida. Todo este conocimiento son las leyes que rigen la vida, y está para nosotros, para que nosotros las comprendamos, las sintamos, las hagamos viva, nos dejemos guiar por sus leyes. Y así podremos estar restaurando esa conexión con nuestro Padre Creador. Así estamos entonces haciendo más fuerte y más viva esa luz que está en nuestro corazón, y ahí nos vamos encaminando para gestar el Dios producido por sí mismo, el Cristo en nuestro corazón. Marce. Qué lindo todo lo que vos decías, y mientras vos hablabas yo decía, a ver, una forma didáctica con ejemplos lógicos, ¿no? Tratar de hacer entender todo esto que está claro, para mí está claro, para Anita está claro, y para muchos oyentes tal vez esté claro, esto que estamos hablando, marcar la diferencia entre lo que es y lo que no es. Es como decir, por ejemplo, es querer meter este celular en este mate. No encaja, no va, porque este no es. Es redondo el mate y el celular es cuadrado. Es como digo yo, es como querer meter un cuadrado dentro de un triángulo dentro de un cuadrado. No va, pero esto no encaja, porque esta verdad no encaja en esta mentira. Encaja tal vez acá, que es un portacelular, que es un lugar que está hecho para justamente que esto quede apoyado. Entonces, ese es el sentido lógico. Hay muchas cosas que cuando uno empieza a saber la verdad, volvamos la bombilla a su lugar, que esto sí encaja acá, así no me reta, cuando uno empieza a saber esta verdad, es buscar el sentido lógico y sencillo a las cosas. Darse cuenta que, como hablamos muchas veces, muchas de las cosas que están impuestas en la Biblia no tiene sentido común, como lo hablamos otra vez, lo de Adán y Eva, lo de Caín y Abel, y hay cosas que no encajan. Esto que estamos hablando hoy, de los mandamientos, que en realidad Jesús, con su inteligencia, con su amor, al darnos un último mandamiento, amarnos unos a nosotros como yo lo he amado, tira abajo, destruye esos mandamientos de mentira escrito en piedra. Porque si vos amás al prójimo, no lo matará, no lo robará, no le quitará la mujer, digamos, todos esos mandamientos que figuran ahí, con uno solo del Cristo se destruyen automáticamente. Es como que esos mandamientos no encajan, por así decir, en el mandamiento final que dio Jesús,
el de amarnos unos a nosotros. Porque en ese mandamiento de amarnos unos a nosotros no entra la discordia, no entra el odio, no entra el arrebato, no entra el robar, no entra el matar, no entra el quitarle la mujer al prójimo. No entra. Es como hablamos hoy. Esto no entra en esto, no va. Entonces hay que empezar a buscar el sentido lógico a las cosas y así, desguazarla y hablarla en criollo, como decimos en Argentina. Hablarla en criollo y entender dónde está la mentira que hasta el día de hoy nos mantiene aferrado a ella y dónde está la solución para salir de esa mentira. La verdad, que nos hará libre, que Jesús nos dijo. Jesús en algún momento le mencionaba cuando iba y se reunía con las personas del pueblo, que a veces los apóstoles le alegaban, le decían, ¿cómo te vas a ir a reunir con ellos si son estos, si son lo otro, si son lo peor del pueblo? Y tú mencionabas, me recordaste ahora con lo que dices de que esos mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Fueron escritos en algo inerte, pero ese es el símbolo, ¿no? En algo superficial. Algo superficial, algo duro. Pero las leyes eternas, el Padre Eterno las escribió en nuestro corazón. Quiere decir de que las leyes eternas son vivas, son leyes de vida, son las leyes como nos rige a nosotros, nuestro espíritu, nuestra vida desde cuando nacimos, porque desde ese vientre original en el que nosotros nacimos, fueron 3 leyes: amor, paz y armonía. Ese es nuestro vientre original, de donde nacimos cuando salimos del corazón del Padre Eterno. Entonces Él escribió todas las leyes y, como dice el código de la lógica, conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. Conocer entonces lo que es vida. Contemplar la creación. Y ahí nos estamos dando cuenta de quién es el Padre Eterno y que mora en nuestro corazón. Y bueno, Marce, ¿qué te parece si vamos a una pausa, un momentico, un ratito Encaja, y ya volvemos? Justo la pausa encaja en este momento, así que vamos a la pausa. Ya volvemos. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación, pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel, pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias. Aprovechamos para darle las gracias a Radio 33 TV por prestarnos su estudio, su espacio, sus micrófonos. Y su corazón. Y a José, sobre todo, muchas gracias ahí en la cabina por darnos la mano siempre. Bueno, venimos hablando entonces de ese Dios de ese Dios del Génesis, cómo nos muestra que hace pactos, que pide cosas a cambio y exige a los hombres que lo adoren como Dios. Pero ya hemos visto cómo Jesús nos enseña que somos sus ovejas, nos llamó sus ovejas, cómo Él está entonces en nuestro corazón, cómo vemos que el Padre Eterno
no hace alianzas ni contratos con nadie, no obliga a nadie a que le adoren como un Dios, no exige cosas a cambio, ni supuestas alianzas. Entonces, vemos cómo nosotros estamos en una lucha de poder a poder. Es una guerra diferente, no como la guerra que la vemos afuera, que están con armas, con bombas. No, aquí estamos en una batalla, yo diría, más fuerte. Es de poder a poder. Es de esa fuerza oscura de esta rebelión que cayó aquí al planeta y que nos ha intentado dañar, que nos manipuló nuestra genética contra la luz de nosotros que contenemos, contra nosotros mismos, porque nosotros somos esas semillas de soles que vamos a hacer en algún momento. Entonces Él hace lo que sea para impedir que nosotros como semillas germinemos y nos levantemos como los dioses que somos. Entonces nos muestra en Efesios, voy a leerles aquí también en el libro, nos habla como en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne de los terrestres, sino contra principados del Sinaí, contra potestades de Sión, contra los reptiloides, gobernantes de este siglo, contra hordas espirituales de maldad en las regiones espaciales de la rebelión. Entonces aquí Efesios como nos enseña, y bueno, aquí la información del libro también nos muestra cómo quiénes son esa fuerza oscura que está dañándonos. Es esa rebelión que ha envenenado nuestro corazón de odio, que ha llenado nuestro pensamiento de mentiras, de cómo dañar al otro, de buscar maquinaciones, cómo le saco ventaja o cómo le saco más dinero al que sí tiene, o que porque de pronto tú tienes el mejor celular, entonces busco cómo te lo saco para quedármelo yo. Ese es el Dios oscuro que con todo eso ha llenado el corazón de esta humanidad. Pero no lo vamos a dejar robar esa luz que está ahí, porque la luz, esa fuerza de nuestro ser, se anida en lo más profundo de nuestro corazón. Está en el nido sinusal, ese nido de la luz, y está protegido. No tiene cómo llegar a rebelión a esa luz. Pero si nosotros nos dejamos llevar por toda esta manipulación, por todo el mundo, lo que ofrece el materialismo, todas las cosas densas que ofrece este mundo en el que estamos en este momento, pues vamos a ceder nuestra voluntad a esa fuerza oscura. Es como que le entregáramos las llaves de nuestra casa al ladrón. Ni siquiera te esfuerces en romper la puerta. Toma, acá te dejo la llave. Sí, no rompas las ventanas ni la puerta. Toma, te doy las llaves. Tener la heladera cargada, la bebida fría. Entrá y servite. Es así. Pero hoy nosotros aquí nosotros, Marcia y yo, hemos comprendido esa grandeza que está ahí en nuestro corazón y cómo la luz de nosotros está ahí protegida por nuestro Padre. Pero nosotros también tenemos que disponernos para que ese fuego eterno que está ahí en nuestro corazón se acrecente, sea como atizar el fuego cuando ustedes los argentinos hacen parrilla y que están encendiendo el carbón. El asadito. Lo están atizando. Asimismo tenemos nosotros que alimentar nuestro espíritu. Me diste hambre. Eso sería atizar esa luz que contenemos en nosotros. Alimentar nuestro espíritu. Llenarnos de lo que es imperecedero, buscar lo que es eterno, buscar lo que no va a morir nunca, que es nuestro espíritu. Así alimentamos nuestro ser de la luz, de la fuente de nuestro Padre, porque Él es nuestra fuente, de Él nacimos.
Marcelo. Sí, ¿no? Y todo esto tan bonito que decía, y me despertó el hambre, la batalla no es contra sangre ni cuerpo, ¿no? Digamos, la batalla no es entre nosotros y contra nosotros. La batalla es contra la rebelión extraterrena que se metió dentro de nosotros y que de alguna manera u otra es el rey del divide y reinarás, ¿no? El del ojo por ojo, el diente por diente, el vengativo. No es el que Jesús puso la otra mejilla. Entonces, hoy hay que entender cómo uno también, al ir conociendo estas cosas, tiene la posibilidad de seguir en ese quinto impulso atrapado en ese mundo de discordias, de mentiras, de enojo, o empezar a despertar, alejarse de eso y empezar a tomar las cosas de maneras diferentes. Tal vez no como lo hacía antes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, en Argentina hoy se está viviendo un problema fuerte, polémico, porque una expresidenta fue presa. Hay gente que está a favor o está en contra. Yo teniendo una charla con un amigo, saltó otro enojado. Tal vez yo, hace un par de años atrás, iba a reaccionar de otra manera, le soy sincero. Yo a veces soy bueno, tranquilo, pero en algunas cosas tengo mecha corta. Entonces yo hubiese reaccionado de otra manera. Esta vez, ¿qué hice? Listo, seguí en la mía, lo dejé hablando solo con otro muchacho, yo seguí en la mía, pum, 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 pum. Dejé pasar una horita y pico, fui, lo abracé, le dije, está más tranquilo, ahora podemos hablar. Y digamos, la conciencia no se detiene a discutir contra la inconsciencia. Entonces, cuando uno va entendiendo eso, no es solamente entenderlo, sino es hacerlo vivo en el momento que te toca pasar por algo de eso. Porque de manual todo podemos hablar muy bonito, sí, esto es así, es todo color de rosa, todo se hace así, pero después cuando te pasan las cosas y reaccionás contrariamente a lo que vos decís, ahí es porque todavía no lo tenés realmente hecho. Bueno, yo tuve una prueba el otro día, tuve una prueba muy importante el otro día. Respiré hondo, me puse a pintar, dejé pasar las cosas y después lo hablé tranquilo, digamos, cosa que tal vez el viejo Marcelo eso no lo iba a hacer. ¿Entendés? Entonces, qué importante es que es darnos cuenta que esa batalla, si yo hubiese respondido mal, esa batalla no era contra esa persona, no era contra esa persona que yo me tenía que agarrar, porque el que estaba hablando, aunque él no nos sepa adentro, es la oscuridad que tiene él adentro que no sabe. Nosotros hoy por hoy, gracias a este conocimiento y gracias a todo este conocimiento que nos llega, estamos aprendiendo a detectar esa oscuridad y esa maldad. Entonces es como que empezamos a saber de dónde viene la piña, tú la esquivamos, tú la esquivamos. Antes nos la comíamos entera. Antes la comíamos entera la trompada, porque no conocíamos. Hoy sí conocemos. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la pelea no es contra mi hermano. El bicho que está atacando a ese hermano, a esa persona o a mí mismo para no entrar en el juego de ellos, ¿no? Así que bueno, esto, perdón, ando con una tos seca hace ya un par de días. José, ¿puede ser a la imagen de la pintura? Sí, sí. No, la otra. La anterior. Esa. Ahí está. Esa es la imagen. Gracias, José. Bueno, esto es una pintura que tengo hecha ya hace tiempo que dice: derecha oveja, izquierda cabritos. ¿Cuándo sería realidad esta parábola? Cuando Jesús venga en su gloria con sus ángeles y se siente en su glorioso trono. Él ya ha dicho que el Hijo del Hombre vendría en las nubes del cielo con poder y gran gloria, acompañado de sus ángeles. ¿Cuándo sucederá eso? Inmediatamente después de la tribulación. Mateo 24, 29, 31, Marcos 13, 26, 27, Lucas 21, 27. De modo que esta parábola se cumplirá cuando Jesús el Cristo venga por segunda vez en su gloria. ¿Y qué hará entonces? Jesús explica que cuando el Hijo del Hombre venga, todas las naciones serán reunidas delante de Él, y Él separará a las personas,
unas de otras, igual que el pastor separa las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Mateo 25, 31, 33. ¿Y qué sucederá con las ovejas? Jesús dice, entonces el rey les dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. ¿Por qué recibirán las ovejas la aprobación del rey? Y el rey mismo lo explicará. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo y me vistieron. Me enfermé y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces las ovejas, es decir, los justos preguntarán, ¿cuándo hicimos esas cosas? Y el rey contestará, todo lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí. Mateo 25, 35, 36, 40, 46. Estas son buenas obras que realizaron para el cielo, porque allí nadie pasa hambre y no hay enfermos. Así que deben de ser los que hacen en la tierra a favor de los hermanos del Cristo. ¿Y qué hay de las cabras? A las que Jesús coloca a su izquierda. Él dice, entonces el rey les dirá, alejarse de mí, ustedes, los que han sido maleducados, váyanse en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, pero ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era un extraño, pero no me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo, pero no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, pero no me cuidaron. Mateo 25, 41, 43. Las cabras se merecen esta condena porque no han tratado a los hermanos del Cristo con bondad, como deberían haberlo hecho. Los apóstoles se dan cuenta de que esta sentencia futura tendrá consecuencias permanentes, eternas. Jesús les explica entonces, el rey le responderá, les aseguro que lo que no le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida eterna. Mateo 25, 45, 46. La respuesta de Jesús a las preguntas de sus apóstoles. Da a sus seguidores mucho en qué pensar y los ayuda a analizar su actitud y sus acciones. Marce Sofra, 28 del 5 del 21. Bueno, esta fue una escritura que en ese momento sentí hacer para esta pintura. Y queda bien claro en esto último, ¿no? Cuando Jesús dice, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo, me viniste a visitar, no tenía donde, por así decir, estar y me diste un espacio. Y la diferencia con los otros, ¿no? Que tuve sed y no me diste de tomar, necesitaba espacio, no me lo diste, necesitaba ropa, no me la diste. Y cuando la preguntan sus apóstoles, ¿y cómo es esto? Es cuando Jesús nos enseña que es cuando vos realmente te preocupás por el prójimo, te preocupás por tu hermano. Porque si tienes sed y vos tenés una botellita de agua, y bueno, yo también tomamos un poquito cada uno y nos ayudamos. Lo mismo con la comida, o si no tiene un lugar, un espacio, se lo das. Es el hacer las cosas por el prójimo sin esperar nada a cambio. Entonces, eso es una de las grandes cosas que Jesús nos bajó a enseñar. Que gestar el Cristo en nuestro corazón es la acción. El verbo, como dice, ¿no? El verbo es acción. El verbo no es palabrería muerta. ¿Ves?
Jesús es verbo no sustantivo, esa canción de Arjona, ¿no? ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Es la acción, no es la palabrería. Entonces, bueno, en esa pintura justamente hablábamos de eso, ¿no? A la derecha, los corderos, los que siguieron el camino de Jesús, el Cristo, y a la izquierda, los cabritos, los que eligieron a este mundo, hoy disfrazado de nuevo orden mundial y todos esos disfraces que se pone, son los que le llegará a su fin, son los que serán arrojados al fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ani. Así es, entonces, ¿cómo vemos nosotros los que hacen esas obras de luz, como comentaba Marcelo, de compartir el agua, compartir la comida, o que fue y visitó a alguien a la cárcel, bueno, lo que nos enseña allí ese versículo? Y nos enseña otro pedacito en el libro, dice, del Cristo surgimos quienes tenemos corazón de luz, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. Entonces, ese Verbo está en nosotros, que el Verbo es esa fuente, es ese vientre original de donde nace todo, es la fuerza del Padre Eterno, donde nació el Padre Eterno. En el Verbo es un ser, es el Dios. Entonces, si nosotros fuimos hechos con ese Verbo, entonces en nosotros también lo contenemos. Y es por eso de que nosotros podemos ayudar a alguien, darle la mano a alguien que lo necesite. Como dice el texto, que es un versículo de la Biblia que mencionaba, de los apóstoles o las personas le decía, ¿y cuándo hicimos nosotros eso por ti? Bueno, eso lo hacemos nosotros cuando ayudamos a nuestro prójimo, porque es Dios mismo en nosotros, es Él mismo actuando a través de nosotros. Ahí estamos enseñando del amor del Cristo, estamos activando esa ley del amor en el que nosotros fuimos creados y que contenemos en nosotros. Entonces, ese Dios que está en nosotros nos enseña también otra parte. José, ¿me ayudas con la siguiente imagen, por favor? Nos lo enseña también en este código de la lógica, que es el 49. Nos enseña quién es ese ser que está habitando allí nuestro corazón. ¿Quién es ese ser o cómo es, cómo piensa ese ser que está en nosotros, al que nosotros debemos reconocer y escuchar y que continuamente nos habla? Este código se llama el verbo final del sendero. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Ese susurro recóndito que está dentro de su corazón tiene vida pero no tiene forma. Tiene voz pero no rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en el que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de ese ser que está ahí en nuestro corazón, que nos habla amorosamente, que escuchamos una voz, pero no es mental, no es en nuestra cabeza, porque en nuestra mente y en nuestra cabeza ahí el que habla es el Dios del Génesis, que les hablábamos ahora, que todo es mental. No, nuestro Padre nos habla es en el corazón. Escuchamos una vocecita como alguien dentro de nosotros que nos da una guía, nos da un consejo, nos enseña. Y ese es el Padre, es la voz del Cristo allí hablándonos para que nosotros lo escuchemos. Marcelo.
Es hermoso justo ese código, ¿no? Todo lo que dice, ¿no? Aquí también el iluminado oye la voz que le habla y es una voz misteriosa, pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia y reina entre los hombres y cada palabra es creativa, es dinámica, es amorosa. Es aprender a ir día a día, poco a poco, aprendiendo a escuchar la voz interior de nuestro corazón, ¿no? Es como yo hacía recién acá, el diablo te habla al oído, pero el Cristo te habla al corazón. Cuando hay algo que te está resonando en la cabeza, es el bicho que te quiere imponer en tus pensamientos. Pero cuando te fluye del corazón, es el Cristo que está hablando por tu corazón. Y qué lindo que es cuando uno de a poquito va aprendiendo justamente eso, ¿no? A escuchar a ese Cristo que tenemos todo en el corazón. Por eso uno tiene que aprender a que cuando uno se va a enojar con otra persona, aprender a respirar hondo, aprender a tomarse el tiempo. Contar hasta 10. 10 y un poquito más a veces. Saber que esa persona también tiene el Cristo en el corazón. Pero hay una diferencia, que nosotros ahí es donde tenemos que tomar más conciencia todavía. Hay una diferencia. Nosotros de alguna manera ya estamos aprendiendo eso, ya lo sabemos, lo estamos día a día trabajando, puliendo, llevándolo cada día más. Pero vos, Anita, yo, ya sabemos que está ese Cristo dentro nuestro, ya sabemos que ese Dios está dentro nuestro. Pero esa persona, que capaz que nos enfrentábamos y nos enojamos, teniéndolo y todo, no lo sabe, no lo conoce. Entonces nosotros tenemos que tener esa humildad, esa calma de saber que Él todavía no conoce ese potencial y esa luz de amor que tiene adentro. Entonces tenemos que nosotros aprender a tomarnos esos 5 segundos antes de hablar, antes de reaccionar y cambiar ese enojo, ese empujón, esa trompada por una palabra de aliento, de amor, o dejar enfriar el momento de enojo y cuando está en frío ir y sembrarle un abrazo, una caricia, o no estoy enojado con vos, no, ¿entendés? ¿Por qué? Porque uno ya conoce, ya sabe que está el Cristo ese en todos nosotros. Entonces, qué importante que es para nosotros darnos cuenta de eso y hacerlo real. Bueno, sabemos que el tiempo nos viene corriendo, queremos recordarle que se pueden comunicar con nosotros en Corazón de Reino al 115-153-9036, que los va a atender la dulce Anita, y al Corazón y Pincel 115-990-6095, el dulce Marcelo. José, ¿me acompañás con esa última imagen? Bueno, en esa última imagen es como para, digamos, dejar una despedida reflexiva, ¿no? De pensar. Esa imagen ustedes ven un Jesús crucificado, ¿no? Hecho todo con el mismo árbol. Y de un lado van a ver un corazón con el Cristo y el unicornio y una manzana hermosa, roja, brillosa, con la triple fuerza dentro, con la fuerza del Padre, la Madre y el Hijo, la creación. Y del otro lado van a ver la otra parte del corazón, oscuro, desértico, con un dragón lanzando fuego, y una manzana que es atrapada, justamente, esa fuerza de él y ella, con la mentira de Adán y Eva, y esa serpiente que enrosca la mentira a la cual la humanidad todavía sigue atrapada. Y ese 666 que yo lo represento, ¿no? En esos 3 clavos que justamente crucificaron a Jesús, que si ustedes lo dan vuelta se forma una pirámide, un triángulo, parte, bueno, de lo que sabemos hoy por hoy de esas fuerzas oscuras que manejan todo esta nueva orden mundial, Illuminati y todas esas cosas. Entonces, qué importante es reconocer de qué manzana vamos a comer. Si vamos a seguir comiendo de la manzana de la mentira de la Adán y Eva y la manzana envenenada, o vamos a comer de la manzana verdadera, que es la manzana que es el alimento de esa triple fuerza del Padre, Madre e Hijo, que hoy en esta humanidad se representa en esa fuerza de él y ella,
que es la unión de esas dos fuerzas, femenina y masculina, para seguir justamente dando vida, seguir justamente llenando esta humanidad de vida, de corazones, de luz y de Cristos. Así que bueno, con esta reflexión yo los saludo, les agradezco, muchas gracias por acompañarnos, los amo mucho y bueno, Anita. Bueno, muchas gracias y bueno, con esta última pintura, que quede como reflexión para todos nosotros, de que empecemos a buscar el ser que habita en nuestro corazón, porque solo en Él tenemos esperanza, solo Él nos da la vida, solo en Él nos ayuda a poder solucionar de pronto las dificultades que podamos tener en la vida. Solo Él nos puede guiar y nos puede dar respuestas a las preguntas que podamos tener. Solo en Él tenemos esperanza. Solo es buscar, solo es acercarnos a mirar hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón, porque ahí está, esperando a que nosotros le dirijamos la palabra. Solo está Él ahí esperando a que nosotros en una oración nos sentemos a hablar con Él, como si fuera el mejor amigo de nosotros, como si fuera como cuando nosotros nos sentamos a hablar con amigos de tantas cosas y a contarles lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos sucede, lo que necesitamos, cualquier cosa. Bueno, nuestro Padre está ahí esperando a que nosotros nos acerquemos a hablarle de esa manera, porque Él está dispuesto a guiarnos, a enseñarnos, a devolvernos la vida a la que este Dios del Génesis nos ha robado por tanto tiempo. Bueno, y muchas gracias a todos los que se llegaron a conectar en vivo, a los que ven el video después en diferido, y nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias, José, muchas gracias Radio 33 TV y nos vemos. Hasta pronto. Abrazo, gracias a todos.